desde el sur del Perú. Bienvenidos a Momento Literario. Un momento de contar una nueva historia. Buenas tardes a todos los amigos oyentes. Mi nombre es Emilio Larico Paucara y les doy la bienvenida a su programa Momento Literario, un momento para contar una nueva historia, que llega gracias a Radio Sol de los Andes y al Club de Lectura Juliaca. Bien, amigos, el Momento Literario es un programa en el cual hablaremos la vida y obra en especial, conmemorar, ¿no?, las fiestas patrias de este autor tan apasionante, de este escritor y pensador crítico peruano, que es Manuel González Prada, y su obra Páginas Libres. Bien, con puertas a las fiestas patrias, es importante recalcar la importancia que ha tenido este autor a través de en la historia del Perú, a través de los años, en el cual ha rememorado las historias de nuestro pasado para el fin de que ésta pueda ser, ¿no?, de alguna forma ordenada, siendo que pueda salir en varios aspectos de la historia a través de nuestros gobernantes. Bien, pero antes quiero hacer énfasis sobre la historia, ¿no?, o la biografía de nuestro autor, que vamos a tratar el día de hoy, que es de Manuel González Prada. Manuel González Prada, o como su rimbombante nombre ya lo había, se llamaba José Manuel de los Reyes González Prada y Álvarez de Ulloa. Nació un 6 de enero de 1848 en un hogar aristocrático, ¿no?, de La Lima. Su padre fue Francisco González Prada, en el cual en ese tiempo había ocupado altos cargos en el gobierno de Echenique, y luego fue alcalde de Lima, decano del Colegio también de Abogados de Lima, y en el año 1855 fue desterrado hacia Chile. Se llevó en el año de 1855 a su hijo José Manuel, ¿no?, a Chile, ¿no?, a la edad de 7 años. Le hizo ingresar a un colegio de extranjero en Valparaíso, ¿no?, y ahí nació su interés de José Manuel por el alemán y por la química. De regreso al Perú en 1857, José Manuel González Prada fue matriculado en el seminario de Santo Toribio. Ahí nació, podríamos decir, la enemistad que tuvo con Nicolás de Piérola. También fue alumno en ese plantel. En 1860 escapó del seminario para inscribirse en el Colegio de San Carlos, ¿no? Se dice que no fue muy buen estudiante, aunque ya había leído bastantes libros. Había alternado la poesía con las ciencias. Escribió muchísimos versos que no había publicado. Entre ellas se dice que había algunas traducciones del alemán que habían impedido su voluntad, la voluntad materna de cumplir su propósito al estudiar ingeniería en el país de Bélgica. Luego, al matricularse en la carrera de abogado, ¿no?, de derecho en ese entonces, se alejó de ella por su propia confesión, ¿no? Y principalmente el alejamiento del derecho fue la repugnancia ante el derecho romano. Asimismo, se dedicó entonces a la literatura, publicando algunos artículos de crítica bajo el seudónimo en El Nacional, algunos poemas con su nombre en el Correo del Perú y en el Parnaso peruano, ¿no? Y asimismo todo esto fue editado en el año 1871 en Valparaíso por el boliviano José Domingo Cortés. Bien, en aquellos años Manuel González Prada hizo un corto viaje ya a Arequipa, y otros por Cerro de Pasco, esto entre 1870 a 1879. Hizo recorridos en la hacienda Tutumo. Esta hacienda era principalmente la de su familia, ¿no? Junto a la agricultura le interesó entonces también la química. Su hijo, el único hijo vivo que tenía Manuel González Prada, había rescatado algunas frases de su padre, ¿no?, que señalaba que el Tutumo González Prada se dedicó principalmente al sembrío de yuca, a la manufacturía del almidón, a la glucosa, ¿no?, y todos ellos que estuvieron a cargo de su familia.
Asimismo tuvo bastantes elogios por parte, ¿no?, del pueblo, por la figura excéntrica que había sido y su pensamiento y ese poderoso verbo que había tenido a través de la historia, principalmente en la guerra del Perú-Chile. Aquí se forma el pensamiento radical y hace duras críticas a nuestros gobernantes de ese entonces, en el cual había tenido había desencadenado consecuencias fatales para el Perú. Es así que durante la guerra con Chile, Manuel González Prada había formado un ejército, el ejército que debía defender Lima, y había sido nombrado capitán y luego teniente coronel de la reserva, junto con el jefe de su batallón. Estos artículos Manuel González Prada lo había recluido en su libro El tonante de Diógenes, de ese entonces, ¿no? Se dice que también González Prada y en sus memorias había combatido con denuedo en Miraflores hasta que se acabaron, se dicen, las municiones, ¿no? Era tanto que cuando los chilenos habían entrado a Lima, Manuel González Prada se había recluido en su casa, ¿no?, al no querer ver las figuras victoriosas de nuestros enemigos. Bien, Manuel González Prada, siguiendo un poco con su biografía, había tenido, no solamente era un radical que había hecho revolución con las ideologías de ese entonces, sino que también había tenido diferentes aportes durante su vida. Aquí podíamos señalar, ¿no?, como poeta, había escrito diferentes poemas, pero en ese entonces en su obra Páginas Libres había señalado que estas no se habían publicado. Esto por diferentes motivos de ese entonces, que vamos a dar ya a entender y vamos a entrar a la obra en específico, ¿no? Bien, en primer lugar, Páginas Libres es un conjunto de ensayos, conferencias, discursos que había escrito Manuel González Prada en atención a los acontecimientos que había surgido en el Perú de ese entonces, principalmente en la guerra con Perú y Chile. Se había señalado también que el Páginas Libres no solamente había hecho una crítica mordaz y descarnante a nuestros gobernantes, sino que había tomado el ejemplo de diferentes autores, así como países en el cual han puesto de ejemplo cómo debemos tomar el ejemplo de esas revoluciones que se han hecho a través de la historia, en el cual Manuel González Prada había plasmado tan fecundamente en esta obra. Por eso, Páginas Libres, como ya había señalado, se había editado por primera vez en la imprenta Paul Dupont, ¿no?, que Paul Dupont había sido un impresor francés de ese entonces, en el año 1894, recogiendo una serie, como había señalado, conferencias, discursos, artículos, ¿no?, de artículos, y se había plasmado aquí como un crítico e ideólogo político del Perú, ¿no? Esta obra no solamente fue censurada, también le había significado ser excomulgado de la Iglesia Católica. Había sostenido una crítica hacia los gobernantes peruanos, y no solamente ello, la literatura peruana, la derrota contra Chile. Había hablado de los ejemplos de la literatura y las proezas de la literatura griega, la moral, la religión, el espíritu peruano, y y también hablaba de los liberales y los conservadores, ¿no? Le habían señalado a sí mismo en estas Páginas Libres un crítico en ese entonces llamado Alfonso Rabí de Carmo, ¿no? Había descrito Páginas Libres como un hilo conductor de textos que tienen en común tratando sobre diversos temas. Esos elementos, sin duda, era la guerra contra Chile.
que atraviesa en Páginas Libres, ¿no? Como un fantasma perverso. Ese es el motivo de González Prada. Emplea un espejo para mirar a los problemas de su Perú contemporáneo. Esas miserias de corrupción de los gobernantes, la ceguera del clero, la voracidad de sus militares, la inacción de sus ciudadanos y la humillante postergación de los indígenas, el retraso de la literatura, etcétera. Todo esto, de alguna forma, lo que principalmente le había motivado había sido la derrota contra Chile. Es aquí en el cual había dado una explicación muy dolorosa para nuestros futuros gobernantes. Bien, al entrar con Páginas Libres, quiero señalar que Páginas Libres tiene características muy especiales en cuanto a su estructura, a su gramática principalmente. La primera parte de Páginas Libres se consta de 5 partes. La primera parte se ha realizado conferencias en el Ateneo, discursos en la Exposición, discursos en el Teatro del Olimpo y entierro de Luis Márquez, ¿no? Que había sido un fundador del círculo literario en ese entonces. La segunda parte de Páginas Libres está referido a Grau, el famoso discurso del Politeama, que voy a pasar también a explicar y a ahondar este famoso discurso relevante y muy importante, ¿no? Que es para el Perú. El Perú-Chile principalmente recabando hazañas y las experiencias que ha sufrido en ese entonces el Perú, y el último el 15 de julio. La tercera parte está conformada por Vigil, la instrucción laica, libertad de escribir, propaganda y ataque. La cuarta parte, escritores como Víctor Hugo, Renan, Juan Valera y Castelar. Y la quinta parte, los fragmentos de Luzbel, notas acerca del idioma, la Revolución Francesa y la muerte de la vida. Hay que aclarar antes, si el lector en un futuro quiere, digamos, abordar o recapitular o releer, si en algún momento lo han leído ya, las advertencias que tiene Páginas Libres en cuanto a su estructura, es decir, también a su gramática. Este libro señala en la edición de 1894, señala que debería de titularse Refundiciones, porque la mayor parte sale muy alterada. ¿A qué me refiero? A la gramática principalmente, ¿no? El famoso discurso en el Politeama, por ejemplo, ¿no? O en el entierro de Luis Márquez, no presenta casi ninguna modificación hasta el momento, ¿no? Pero posteriormente, en las diferentes conferencias, artículos que va desarrollando a través de la obra, hay ciertas modificaciones. ¿Y cuáles son estas modificaciones? Principalmente las ortográficas. Parece atrevimiento, ¿no? De los defensores, ¿no? De esta lengua, de los partidarios de las reformas violentas y radicales. Por ejemplo, el lector que va a abordar esta obra, por ejemplo, las más notables en cuanto a las modificaciones ortográficas son cambiar la X por la preposición latina ex, antes de una consonante, pero conserva las expresiones, ¿no? Por ejemplo, exministro, expapista, etcétera. Pero hay un cambio significativo, ¿no? También suprime la N en la partícula, digamos, trans antes de una consonante. Pone la I en lugar de la Y, ¿no? Una vocal conjuntiva. Usa la J con los sonidos de la Y. Y así sucesivamente hace una clara advertencia antes de abordar la obra. No, tampoco acentúa las preposiciones a ni las conjunciones e, o u. Restablece aquellas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De ellos ya no lo hace así. De ellos conjuntamente, ¿no? Eludir vocales por medio de un apóstrofo, ¿no? Sin excepción de unos artículos ni preposiciones y las otras palabras que alguna vez entre los pronombres o conjunciones se da, y la parte de la oración numérica, y los verbos sustantivos y adjetivos, etcétera. Bien, como había señalado en la primera parte de la obra Páginas Libres, es en la conferencia en el Ateneo. La conferencia en el Ateneo hace principalmente o recapitula, hace recuerdo, ¿no? De que no debemos basarnos en la propia imitación,
está en contra de la imitación Manuel González Prada, y hace y toma ejemplos de una Europa que ya había sido muy bien avanzada por distintos puntos, principalmente el arte, la cultura que había evolucionado en la Europa, ¿no? Esto tanto en la conferencia del Ateneo en Lima y en el Palacio y el discurso de la exposición, como había señalado, hace oposición a la imitación de los arcaísmos, inquietud por el futuro, una búsqueda de la perspectiva propia. Asimismo, predica de una liberación pleitista, ¿no? Y toma de ejemplo Roma en el fondo, ¿no? O sea, nos da a entender sobre la gramática. Está en contra, como ya había señalado, de la gramática, esa oposición que él mismo tiene. Es por eso que cuando redacta Páginas Libres lo hace ya no empleando esa gramática, esa ortografía que conocemos en la actualidad, sino como él lo había dicho, ¿no? Con las advertencias que yo ya había señalado, la I por la I, esas consonantes y diferentes en diferentes partes de la gramática que él omite. El lector seguramente ya lo va, si va a tener en la mano la obra o conseguir de internet, se va a dar cuenta de la gramática en que Páginas Libres está escrito, ¿no? Asimismo, en las primeras partes de Páginas Libres hace distintos puntos, ¿no? Al estudio y al trabajo. Asimismo, es elegido Manuel González Prada al círculo literario, como había señalado en el año 1887. Había planteado un discurso comunicativo en el Palacio de Exposición, que está incluido, ¿no? En la obra. Esto el 27 de septiembre. Había hecho claro contraste a los políticos que nos cubrieron con vergüenza y oprobio, a esos literatos también que prometían lustre y nombrandía. Había expresado también que Manuel González Prada había dicho, ¿no? Me veo desde hoy a la cabeza de una agrupación destinada a convertirse en el país radical de nuestra literatura. Él quería hacer una transformación con ese círculo literario de ese entonces, ¿no? Había expuesto sus ideas y ya tenía claro qué es lo que quería llevar a un futuro prometedor, a un Perú con cambios radicales, ¿no? Bien, así en el año de 1887, Manuel González Prada se había casado religiosamente a los 39 años con Adriana Berneul, que le llevaba 16, era 16 años mayor que él, ¿no? Le había acompañado fielmente durante el resto de su vida y el cual había tenido culto por el nombre y por muchos años después de su muerte a su esposa, ¿no? Y su esposa principalmente había guardado también distintas memorias en su libro Yo Manuel, las memorias de Manuel González Prada, ¿no? Que había contado cosas que digamos no estaban expuestos en muchas biografías, en muchos artículos, ensayos que hayan podido tener nuestros escritores posteriores, ¿no? Antes de pasar o de la primera parte, como ya había dicho, habían señalado bastantes conferencias y principalmente estaba a favor de la ciencia, a esa ciencia en el cual nosotros no quería que solo estemos basados de solamente ideas, teníamos que fundir claramente en ideas concretas. Manuel González Prada tenía ese pensamiento. Es así en el cual había tomado distintos autores de la Europa como Heinrich Heine, como Becker, señalando que estos autores, así de lo poco que habían escrito o de lo poco que habían hecho en su literatura, tenían mucha de grandeza y habían sido reconocidos, ¿no? Esto tenía muy claro Manuel González Prada en sus páginas libres. Asimismo, pasando a la segunda parte y ya después de dar más o menos, después hablar un poco más de esta introducción, Manuel González Prada había hecho el famoso discurso del Politeama, ese teatro del Politeama que al momento ya no existe, ¿no? En la Lima que existía en ese entonces, en el año 1888. Este discurso lo había hecho con miras a las fiestas patrias, que estamos ahora ya a una semana de las fiestas patrias, y el famoso discurso que había sido llevado en 29 de julio de 1888.
¿no? Era una actuación literaria musical, ¿no? Que estaba auspiciada por el Círculo Literario, a iniciativa de José Benigno Ugarte, el director de la banda de músicos de ese entonces del ejército. Y fue curioso este discurso y había tenido muchas anécdotas. Seguro que más de un peruano lo está recordando si en algún momento durante su infancia en las escuelas o en los colegios a los alumnos les han hecho quizá les han hecho leer este famoso discurso que tiene que ver mucho con el Perú, que había sufrido esa derrota con Chile, y recordarles a nuestros gobernantes del cual no era, digamos, cómo debería llevarse, ¿no? Y teníamos los recursos para llevar una victoria cuando nosotros hemos ido por el fracaso. Bien, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a seguir con la segunda parte de acá de la Horas de Lucha de Manuel González Prada. Ya regresamos con Momento Literario. Continuamos con Momento Literario. Sí, amigos oyentes, continuando con con esta historia, con esta obra de Manuel González Prada. Bien, como ya había señalado, entrando a la segunda parte, el famosísimo discurso del discurso de Politeama, ¿no? Que ya, como había señalado, más de un peruano lo recuerda con la frase, ¿no? De los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿no? Manuel González Prada había vivido estas el duro acontecimiento y había sido partícipe que había ocurrido durante la guerra, primeramente con España en el año 1886 y posteriormente la guerra del Pacífico con Chile, ¿no? En esos años de 1869, entre todos esos años que se habían ocurrido, habían sido desde el 1860 hasta el 83 que había finalizado la Guerra del Pacífico, desde sus antecedentes de la guerra con España desde el 1860, ¿no? Que señalo. Manuel González Prada atravesó, como había señalado, estas etapas desastrosas que el Perú sufría después de haber logrado su independencia, el haber desarrollado lentamente, ¿no? Con los primeros años de gobierno de los militares, los políticos de ese entonces ocuparon exportar recursos naturales a diversos, ¿no? Y divisas que fueron captados y fueron invertidos como la deuda que nosotros habíamos tenido. Es así en el cual el famoso discurso del Politeama había sido recitado por un joven estudiante que se llamaba Manuel Urbina. Se dicen que son muchos los factores por el cual el mismo Manuel González Prada no lo quiso hacer. Unos señalan que podía haber sido pánico escénico, ¿no? Un pánico escénico. Pero fue recitado el discurso por Gabriel Urbina, un escolar de ese entonces, que lo había recitado en ese teatro, en el famoso teatro del Politeama, ¿no? Del cual ahora ya no existe, que está en Lima. Sus primeras palabras, ese famoso discurso, señala de una forma muy llamando la atención a nuestros gobernantes, a los gobernantes que desde entonces no supieron conducir el Perú y que había sido un final desastroso para ese entonces. Ya también en las memorias que lo habían señalado Jorge Basadre, ¿no? Estaba muy identificado con Manuel González Prada. Es así en el cual el famoso discurso, como ya había señalado, en primer lugar había sido con fines de recolectar. Teníamos que recolectar, como teníamos una deuda, porque en ese entonces estaba cautiva nuestras ciudades de Arica y Tacna. Entonces, para recolectar estos fondos se habían hecho esos fondos y el discurso estaba programado para ello, de alguna forma, para tener esos fondos y sacar y recuperar las ciudades cautivas de Tacna y Arica.
Bien, solamente a eso añadir de que Manuel González Prada había señalado había revalorado la hazaña de nuestros hombres en ese entonces, que habían sido héroes de la patria, como así lo había llamado, ¿no? A fin de que habían dado la vida por la patria. Bien, en el famoso discurso, como estoy señalando, hace una introducción un poco severa y haciendo una dura crítica a los gobernantes. Señalaba, por ejemplo, los que pisan el umbral de la vida y se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que ahora presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Esas duras palabras o críticas palabras que hace a los gobernantes en ese entonces es por qué no se supo conservar o no se pudo ganar la guerra. Es que en ese entonces era Andrés Avelino Cáceres, ¿no? También quiero hacer un poco de recuerdo que en ese teatro se dice que estaba presente el presidente de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Y estaba presenciando el discurso. Y en la otra, en un lugar menos visible y más escondido, estaba también Manuel González Prada junto a su esposa, ¿no? Y recalquemos que también estaba la esposa de Andrés Avelino Cáceres escuchando este discurso, que hace, como había señalado, una dura crítica a los gobernantes de ese entonces, que por cierto que no ha cambiado mucho hasta nuestros días, que este discurso parece haber sido escrito el día de ayer y que repercute en el día de hoy, este discurso, por todas las barbaries que se viene suscitando en nuestro Perú, y a más de 200 años de independencia, y es doloroso a veces recordar que no ha habido muchos cambios significativos por parte de nuestros gobernantes, ¿no? Así, este famoso discurso también señala que los niños se tienen que levantar, aquellos niños que tienen que ser el fruto de cambio en esta vida. Es por eso que recalca otra de estas frases, ¿no? Niños, sed el hombre temprano, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, más errores graves que remediar, ni venganza más justa que satisfacer. Hace el llamado, ¿no?, a la juventud de ese entonces, ¿no?, y que no vuelvan a cometer esos errores, esos claros errores de nuestros gobernantes de ese entonces, ¿no? Y había seguido con esta parte también que señalaba que la mano brutal de Chile despedazó nuestra carne, machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. No quería Manuel González Prada en este punto de que nosotros nos vayamos simplemente a una servidumbre en el cual nosotros sigamos, ¿no?, ciegos en seguir una orden. Estaba en contra de los dogmas, y acá recalcaba en esta parte, en este discurso, la gran importancia que debería tener la ciencia. Por eso se señala también, si el lector va a recurrir a esta obra, señalaba en este discurso que el Perú fue cuerpo vivo, expuesto sobre el mármol de un anfiteatro, que para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles, manos con temblores paralíticos. Se refiere claramente a Chile, ¿no?, en la Guerra del Pacífico, que nosotros podíamos tener o podíamos obtener la victoria si hubiera habido un buen manejo por parte de nuestros gobernantes. Y Manuel González Prada estaba muy a favor del indio, de las clases sociales, esa ideología que siempre estaba tan arraigada en su mente, ¿no? Y señalaba con mucho énfasis incluso sobre el indio, y hacía hincapié de la revolución y rememoraba esas hazañas históricas de la Revolución Francesa, que como los ejércitos han salido victoriosos a través de indios disciplinados, ¿no? Y hacía esta alusión a esta frase también que quiero hacer recuerdo: si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria defenderá?, ¿no? Hacía recuerdo, ¿no?, como el siervo de la Edad Media solo va a combatir para el señor feudal. Pero nosotros no, o sea, teníamos gente, teníamos población en el cual estaban dispuestos a luchar por su patria de ese entonces.
Es duro a veces repetir lo que ha escrito González Prada haciendo la crítica, ¿no? A los gobiernos de ese entonces. Señalaba de que cómo habíamos despilfarrado, ¿no? Varios puntos en nuestra economía y no hemos sabido aprovechar como debería de ser. Por eso siempre había señalado también que el Perú siempre está dividido, y creo que hasta el día de hoy esto no ha cambiado mucho. Tenemos un Perú que está dividido incluso por clases sociales, opiniones, ideologías. Desde ese entonces que Manuel González Prada que señalaba que estaba dividido entre liberales y conservadores, ¿no? Y señalaba en ese punto de que un verdadero partido conservador tiene divisiones, y también señalaba de que el Perú había sufrido un fuerte derrumbamiento por parte de nuestros gobernantes. Había rescatado una lucha, dice que había rescatado la guerra con el Pacífico, y en su momento de lucha había señalado de que fuimos contra el enemigo un coloso de bronce, sino una agrupación de limaduras de piedra. No hemos sido una patria unida, sino fuimos una serie de individuos atraídos por un particular interés, ¿no? No teníamos espíritu de lucha. Y en esta parte nos dicen que éramos jóvenes siervos de la Edad Media que invocábamos al señor feudal. Es por eso que en ese entonces, en la Guerra del Pacífico, no habíamos tenido esa valentía, esa proeza o esa dirección al mando que podían haber seguido nuestros generales. No, pero nos dice que los indios en ese entonces también estaban distribuidos en las serranías del Perú. Había que hacer un llamado. Teníamos que ser esa patria que defendía cabalmente a su Perú. Es por eso que acá, haciendo un pequeño paréntesis, hacía y rescataba mucho las hazañas y proezas de Miguel Grau, ¿no? Con el Huáscar. Señalaba que teníamos indios en las punas, mestizos en la costa, ¿no? Y todos fuimos ignorantes y siervos, y no vencimos ni podíamos vencer, ¿no? Nos señalaba que también, y esta crítica que hacía Manuel González Prada, que la ignorancia de los gobernantes y la servidumbre de los gobernados fueron nuestros vencedores. Por eso se tenía que acudir a la ciencia, ese redentor que nos enseña a suavizar la tiranía de la naturaleza, que había que adorar la libertad, esa madre engendedora de los hombres fuertes. Pero cuando González Prada, cuando hablaba de ciencia, no hablaba de una ciencia, ¿no? Hablaba de una ciencia que se duerme, hablaba de una ciencia robustecida, una ciencia con ideas, esa ciencia que podía aplicar en los jóvenes y que podía tener grandes cambios significativos. Y asimismo señalaba que la nación estaba formado por indios en ese tiempo diseminados por toda la cordillera, ¿no? Por toda la cordillera. Y nos exclamaba que cuando recién vamos a tener un pueblo sin espíritus de servidumbre y militares políticos a la altura del siglo, recién vamos a recuperar Tacna y Arica. Solo entonces vamos a marchar posteriormente a Iquique y Tarapacá. Tengamos en cuenta que en ese entonces, después de la Guerra del Pacífico, las ciudades que habíamos perdido Iquique y Tarapacá. Arica y Tacna eran ciudades cautivas, ¿no? Que solamente se había recuperado la ciudad de Tacna. Bien, y es en ese momento es cuando Manuel González Prada escribe y dice esa famosa frase, ¿no? En la obra de la reconstrucción venganza no contemos con hombres del pasado. Los hombres añosos y carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deleterio y sus frutas de sabor amargo, que vagan en nuevos árboles a dar nuevas flores y frutas nuevas, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. El famoso discurso que ya González Prada había hecho y que se recuerda a través de
de los años, ¿no? Ya por algo había dicho el escritor Luis Alberto Sánchez en ese entonces, que era el único ciudadano y escritor de ese entonces que había calado hondamente en las ideas de nuestros escritores del siglo XX. Recordemos aquí que es principalmente en Abraham Valdelomar, César Vallejo, y que posterior eso en escritores y en políticos como José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre, que tantos habían inspirado a sus ideas. A César Vallejo le había dedicado ese poema, ese famoso poema de los dados eternos, ¿no? A Manuel González Prada. Y finalmente había dado las proezas, en el discurso del Politeama había señalado cómo se debería de combatir, cómo debemos tener esa hazaña patriótica de que nosotros debemos de luchar, y había hecho referencia a las proezas de los hombres que triunfaron en las batallas del Maratón, esas primeras batallas en la Grecia, ¿no? En las batallas de Maratón y Termópilas. Había destacado esa grandeza moral de los antiguos helenos, que consistía principalmente en el amor constante a sus amigos y en el odio inmutable a los enemigos. Es aquí en el cual nos trata de señalar de que Chile era nuestro enemigo. Debemos de conservarlo. Por eso creo que muchos de los peruanos que ahora, cuando lo reconocemos o cuando rememoran algún partido contra Chile, siempre están a la mente de que no estamos jugando contra un rival, no estamos jugando a favor de 3 puntos para ganar, sino que estamos jugando contra nuestros enemigos. Es eso de lo que González Prada estaba señalando, hacía hincapié de este punto. Asimismo, González Prada había señalado y había querido principalmente recapitular ideas y de las proezas que de Miguel Grau hacía, ¿no? El Huáscar, que de ese entonces había luchado contra los enemigos, esas proezas que simplemente hicieron sobresalir. Grau estaba destinado principalmente a entregar su vida. Cuando los elogios ya le llegaban demasiado, Miguel Grau simplemente señalaba de que soy un ciudadano más, un comandante que solamente estoy entregando mi vida por la patria. Y así sucesivamente, principalmente Manuel González Prada hace distintos discursos sobre conferencias a las ideas mordaces, ideas políticas, sociales, que ese entonces no supieron manejar. Como había señalado en Páginas Libres, había constado de 5 partes. Las primeras partes, que son más arraigadas al contexto político del Perú, estaban inspiradas en ideologías de la cultura europea, y había señalado también de la Revolución Francesa, cómo es que se tenía que llevar y tener a mando nuestro país. Asimismo, más o menos ya como concluyendo este programa, quería más o menos rescatar la proeza del que ha calado hondo estas ideas, de que significativamente así se haya escrito hace ya en 1888, como ya había señalado, poco más de 100 años, no han tenido mucha repercusión hasta el día de hoy. Recordemos que estamos a una semana de fiestas patrias, y creo que en nuestros gobernantes del Perú no hay todavía una idea concisa en el cual pueda seguir un país unido, ¿no? Estos elementos constitutivos que Manuel González Prada había señalado ya habían calado hondo en ese entonces, pero que hasta el día de hoy no se ve, no denota esa importancia. Esos aspectos principales, finalizando, ¿no? Los aspectos principales en la obra de González Prada principalmente habían sido un contexto patriótico, ese contexto patriótico que ya venía desde la guerra con Chile, había recogido esos dolores, las humillaciones de la guerra, y predicar el odio implacable al vencedor, la esperanza de una futura guerra de revancha, ¿no? Que esto por lo ahora no se está dando por los cambios significativos que ya se han implementado en nuestra Constitución posteriormente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También nos había dado un contenido iconoclasista, se puede decir, al condenar y
y con una idéntica elocuencia atenuante, ¿no? Y había distinguido los hombres, las cosas y las instituciones que existían en el pasado del Perú. Un contenido social al expresar el amor de los desheredados y a los humildes, al afirmar las virtudes revolucionarias de la época. Asimismo, González Prada tenía un contexto indigenista, como ya lo habíamos señalado, ¿no? Ese carácter de lucha de los indígenas, al sostener en ese discurso del Politeama en el Perú, es que estaba principalmente formado por aborígenes, ¿no? Asimismo, un contenido político expresa una fe de cambio social que debería implantar la juventud y los intelectuales mediante una obra de propaganda de ataque, que está incluido también en la obra de Páginas Libres. Un contenido anticlerical y antirreligioso, basado en la ciencia, ¿no? Y un contenido fisiológico en propugnar la fe y la ciencia de adoptar una cada vez más escéptica y estoico a los problemas de la vida y de la muerte. Así también hace alcances a los contenidos literarios en anunciar normas sobre la higiene, sobre de pensar y escribir con sobriedad, la claridad de las ideas, la independencia y la dignidad, ¿no?, que tenemos. Es por eso que tampoco hay que desmerecer, ¿no?, todo lo que han hecho si han fallado nuestros anteriores gobernantes. Es hora de recapitular y de rememorar. A veces habían señalado, ¿no?, de que durante la Guerra del Pacífico, si bien se han llevado campañas exitosas, no se ha logrado vencer, si a pesar de que no se ha podido ganar la guerra, han tenido campañas exitosas en el cual lo que se requiere es el aprendizaje. Ya habían señalado, por ejemplo, comandantes de la Primera Guerra Mundial. Recuerdo que Erich Ludendorff señalaba que si yo hubiera tenido en mis filas a Grau, a Bolognesi y a Cáceres, hubiera ganado la Primera Guerra Mundial. Pero más allá de que sea una victoria, el mensaje para estas patrias es del cambio radical, ideas políticas, de manera del cual tengamos un país y un país político que esté afrentado a normas y a la Constitución, que no se venga con desunión e ideas vanas. Ya González Prada lo había señalado, ¿no? Esas ideas pujantes que repercuten en cada peruano deben prevalecer, ideas que no debemos necesariamente imitarlo. Señalaba que también teníamos una Constitución de ese entonces muy vana. Entonces, quiere unas ideas consistentes que refuerzan el pensamiento de cada peruano, ¿no? Y solo desear ya al pueblo, a los oyentes, ¿no?, que a una semana ya de la independencia, ¿no?, del Perú sea motivo para rememorar estos pensamientos que González Prada había calado ya hondo en cada peruano del Perú. Muchas gracias a cada oyente y por este momento literario, y invitarlos a que puedan leer la obra, ¿no? Y hasta aquí, señores oyentes, hemos llegado a la parte final y muchas gracias, compañeros. Espero que se haya sido de su agrado. Nos reencontramos al próximo sábado en la misma hora por Radio Sol de los Andes. Programa producido por el Club de Lectura Juliaca. Nos encontramos el próximo sábado a las 12 del mediodía por Radio Sol de los Andes.